Sukkot, una fiesta donde la misbah es habitar en Sukkah, ¿correcto? Y quisiera compartir algunas ideas. Recuerde de que cada uno de los que nos paramos aquí, pues tenemos diferentes maneras de enseñar y compartir. Y de cada uno aprendemos. De cada uno aprendemos. Y yo quisiera compartir con ustedes, desde mi punto de vista. Recuerden que yo siempre he tratado de decirles a ustedes de que a mí me gusta saber por qué estoy haciendo las cosas. ¿Amén? Y una de las preguntas que llegó a mi mente es: ¿qué es Sukkot para mí? ¿Qué es Sukkot para mí? ¿Qué es Sukkot para mí? Porque lo primero que debo de hacerme la pregunta es eso. Sukkot para mí es de acuerdo solamente a construir una sukkah y meterme. ¿Qué es? Y quisiera compartir con ustedes algunas ideas, desde luego todo basado en la bendita Torá y apoyándonos en en lo que el pueblo de Israel por muchísimos años ha venido celebrando. Y yo llegué a la conclusión de que Sukkot para mí es más que hacer una sukkah. Es más que hacer una sukkah. Sukkot para mí es más que estar dentro de una sukkah. Sukkot para mí es mucho más de que la sukkah sea considerada kasher y tenga las medidas correctas. Y recuerde, si usted considera de que debe de medir tantos metros, por eso no vamos a discutir ni vamos a tener diferencia y no nos vamos a desviar, porque eso viene siendo al último secundario. Lo que quiero que reflexionemos, mis amados, es del verdadero significado de la sukkah y de la festividad de Sukkot para nuestra generación y para las generaciones futuras. Y ahí puse el primer Bet Hamidash, de acuerdo a 1 Reyes 8, fue inaugurado en Sukkot. La fiesta de Sukkot también es conocida como la fiesta de las naciones. Ya eso se ha venido explicando por otras personas que han participado aquí, nomás como para reforzar. También Sukkot es conocida como la fiesta de las cabañas. La fiesta de las cabañas. Y esa mesa llena de fruta que miran ahí, también es conocida como la fiesta de las cosechas. ¿Correcto? Pero yo puse estas preguntas porque cuando estoy estudiando o haciendo mis notas, me gusta preguntarme. Y yo quisiera compartir mis notas con ustedes. Si les sirven, emet. Si no les sirven, emet también. No pasa nada.
Y estas fueron las preguntas que vinieron a mi mente y que consideré que quizás pudiéramos hacernos la misma pregunta cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿qué es Sukkot para usted? Si alguien lo encontrara en su vecindario y le dijera que qué es eso lo que está haciendo en la casa, deberíamos de tener una respuesta apropiada, una respuesta adecuada. Daríamos la respuesta adecuada. Y yo puse aquí, ¿qué es Sukkot para usted? Si alguien le preguntara, ¿qué es Sukkot para usted? ¿Cuál sería la respuesta que le daría? Es una fiesta donde tenemos que estar alegres, esto, lo otro, ya llevamos palmas, tenemos esto y lo otro. Otra de las preguntas que vino a mi mente y traté de acomodar es, ¿qué debe o debería ser Sukkot para nosotros? Una cosa es lo que cada persona cree que Sukkot es para ella. Para algunas personas, Sukkot meramente es un azúcar. Un azúcar. Ya cumplí con la misbah, hice mi azúcar y ya. La pregunta también es válida, ¿y qué es lo que debe o debería de ser Sukkot para nosotros? Otra pregunta que puse es, ¿le está o le estamos, yo me incluyo también ahí, dando el verdadero significado a Sukkot? Le estamos dando el verdadero significado. Y si encuentran algún error en la pregunta, recuerden de que esto pues fue lo que se me ocurrió a mí, traté de acomodar a lo mejor posible, pero todo esto primero lo aplico a mí porque yo estoy estudiando, y cuando yo estoy estudiando yo no estoy pensando absolutamente en nadie, yo estoy pensando en mí mismo. Otra de las preguntas que vino a mi mente es, ¿qué es la Sukkah para mí? ¿O qué debe ser la azúcar para nosotros? Para algunos pudiera ser una azúcar con un techo, 3 paredes, una cama, colgada 2, 3 frutas ahí, y eso es todo. Pero ¿qué es la azúcar para nosotros? ¿Entendemos cuando la Torá nos dice habitar en Sukkah? ¿Qué significa verdaderamente la palabra habitar? ¿Será meramente que nos introduzcamos y que nos caiga y comencemos a contar las estrellas? Y otra pregunta quizás un poco disparatada, pero es una de las cosas que quiero compartir con ustedes, es ¿qué es lo principal en una azúcar? ¿Qué es lo principal en una azúcar? Quizás usted ya en su mente ya ha comenzado a contestar algunas preguntas y decir, no, pues esto es. Déjeme compartir lo que yo encontré. Y déjeme avanzar porque aquí tengo las 10 y allá tengo las 6. Quisiera compartir 7 conceptos o ideas que se refieren a la misbah de Sukkah. Quisiera que lo miráramos de un punto de vista diferente. Recuerde, y lo repito, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Vamos a seguir siendo
Amados. Número 2, trataré de conectar cada uno de los conceptos, son 7 conceptos, a cada uno de los días de Sukkot. No sé si aquí voy a lograrlo, porque para hacer buenas conexiones se necesita un buen electricista, ¿no? Un buen electricista. Los que son electricistas saben que si pongo el alambre rojo con el negro y los intercambios, ¿qué pasa? Sucede que cuando pasamos corriente de un carro a otro y ponemos mal los cables, ¿qué? Así es de que si no lo logro, amado, también espero su comprensión. Yo, al igual que usted, estoy aprendiendo. Y puse aquí nuevamente, repetí la pregunta y es con la que vamos a comenzar, la número 1. ¿Qué es lo principal en una azúcar? ¿Qué sería lo principal en una azúcar? ¿Les gustaría participar con participaciones cortitas, sí, para que no nos lleve el tiempo? ¿Qué sería lo principal en una azúcar? Las palmeras. Las palmeras para usted. Para el lado de las mujeres ya dijeron las palmeras. ¿Qué sería lo principal en una azúcar para alguien? La madera. Respuestas cortitas. La fruta. Cumplir la mitzvah y que el Creador lo apruebe. Todo lo que han dicho está bien. Pero recuerden, yo tengo también mi manera de ver las cosas. Y la número 1 es, ¿qué es lo principal en una azúcar? El techo. El techo. ¿De qué le sirve que usted tenga lleno de comida? No sé, se me están moviendo aquí las cosas, yo no estoy moviendo nada aquí. Recuerde, usted puede tener comida, ¿no? Usted puede tener buenas paredes de madera, pero si no tiene un buen techo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se le entra la lluvia. Le entra la lluvia, ¿qué más? Los ladrones, ¿qué más? El vecino, ¿qué más? El gato. Entra el sol, ¿no? Entra el sol. Los techos son muy importantes. Y si usted se fija en el sistema halágico de nuestros amados, es bien interesante. No le dan tanta importancia a las paredes, aunque tienen sus importancias. No le dan tanta importancia a las paredes como al techo. ¿Por qué? Porque el techo nos da seguridad. El techo nos defiende contra los peligros. ¿Qué pasa si andan niños ahí muy hyper, tirando piedras y sin techo? ¡Pum! Nos cae uno en la cabeza y nos raja la cabeza. Si en ese momento, como alguien dice, se comienza a llover, ¿qué sucede? Nos mojamos. Si comienza a haber un solazo como el que hubo ahora, casi 100 grados cerca, pues nos quemamos, ¿verdad? Y dentro de las cosas, y mire qué interesante esto, porque para esto uno tiene que ir y consultar a ver qué piensan nuestros queridos amadísimos, ¿verdad? Los que queremos y respetamos mucho. Y dentro de su sistema halágico que tienen, lo principal que cuidan en una sucá es el techo. A tal extremo que dicen que los materiales que se tienen que usar para construir un techo, para que una sucá sea considerada kasher, deben ser materiales que no agarran tumá. ¿Se fija? Materiales que no agarran impureza. Entonces, dentro de todo eso, el techo es muy beneficioso para nosotros.
El techo en una azúcar es muy beneficioso para los que la tienen, porque aparte de que el techo nos da seguridad y nos defiende de los peligros, también el techo nos defiende del sol. Uno de los beneficios es que nos defendería del sol. Ahora, de acuerdo a las halajá de nuestros amados, ok, y esto nomás lo tomo como referencia. Yo no le estoy diciendo que así lo tiene que hacer, ni nada. Pero es interesante porque se aprende mucho de ello. El techo no debe de ser completamente cerrado. Tiene que tener ciertas aberturas por donde penetre la luz. Porque también una azúcar sin la penetración de la luz es peligroso, y lo vamos a ver. Es peligroso porque usted va a estar adentro en oscuridad. Y dentro de las cosas beneficiosas que nosotros encontramos, de que lo principal, de que en una azúcar lo principal es el techo, encontré que los beneficios que es de que nos protege de la luz, de que si hay calor nos protege. Y donde hay sol, pues usted sabe que el sol también es un agente que produce vida, ¿no? Es un agente que produce vida. Y no debe estar completamente cerrada, o sea, abierta, sin el techo, porque a pesar de que el sol es beneficioso, también el sol tiene peligro, ¿no? Tiene peligro. ¿Qué nos sucede cuando nos exponemos mucho al sol? Nos quemamos. Nos quemamos. El color de nuestra piel comienza a cambiar. Entonces, el primer punto que yo quiero dejar es de que el techo es lo principal también porque nos produce sombra. Sombra. Y cuando el pueblo anduvo por el desierto durante todo ese tiempo, durante todo ese tiempo que pasara, ¿qué cree que es lo que lo protegía a ellos? ¿Qué cree usted que es lo que lo protegía a ellos? La nube. Correcto, la nube. Y la nube venía a ser para ellos un ¿qué? Un techo. Si usted ha leído el Tejilín 121, ¿qué dice? Que Yahweh es nuestra sombra. Y dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces pudiéramos decir alegóricamente, no me malinterprete, que el techo en alguna manera viene representando la nube de Hashem, Yahweh Sebaot. Y que si nosotros lo tenemos a él como una cobertura, dándonos sombra, nosotros vamos a estar saludables. Se fija que completamente diferente a pensar de que las ramas son las que nos protegen. Yo lo estoy viendo de un poquito más allá que nos pueda servir, y quizás al último nosotros nos demos cuenta que verdaderamente, yo no estoy diciendo todas las azúcares que se han hecho aquí están bien bonitas, y las que vamos a ver quizás dentro de los próximos días también van a estar bonitas. Y siempre se van a hacer azúcares bonitas. Pero una azúcar que no se le dé el significado correcto, porque podemos tener una buena azúcar con un buen techo, pero si Hakadosh Baruj Hu no es nuestro protector, ahí van a entrar hasta los ratones, mi amado. ¿Qué dice Isaías 4:6?
El profeta Yesaya 4:6 nos dice algo muy interesante. Desde el 5, entonces sobre todo cimiento alrededor del monte de Sión, Yahweh creará una nube. Estaba oyendo ahí, aquí un amado de los varones dijo de que lo que protegía al pueblo en el Bamidbar era ¿qué? Una nube. Dice aquí entonces, sobre todo cimiento alrededor del monte de Sión, Yahweh creará una nube y humo de día y resplandor de llama de fuego en la noche para que cubra sobre todo mi cabot. Verso 6, será refugio para darle sombra en el día de calor abrasador, para hacerle refugio y protección en la tormenta y en la lluvia. Entonces no estamos fuera de orden. Si Yahweh es nuestro techo, si Yahweh es nuestra nube, nosotros siempre vamos a estar protegidos. Usted sabe de que es tan importante todo lo que Hakadosh ha creado en su creación. Usted sabía que si el sol no tiene la distancia apropiada del sol a la tierra, supóngase que estuviera movido el sol, supóngase que estuviera 1 centímetro más cerca el sol de la distancia adecuada de la tierra, ¿qué cree que sucedería? Estaríamos todos quemados. O estaríamos todos congelados. Entonces es tan importante eso que el Ser Supremo ha cuidado, y al ser Él nuestra nube, al ser Él nuestra cobertura, nosotros estamos protegidos de todos los peligros. Porque dentro del azúcar no hay peligro. Fuera del azúcar hay mucho peligro. Y yo espero que me esté entendiendo, no me estoy refiriendo meramente al azúcar que están allá afuera. Porque Yahweh tiene su propia azúcar. Y no comience a decirme, ¿cómo te atreviste a decir eso? Por favor, ya tenemos que salir del ABC y verlo un poquito de una manera que saquemos grandes lecciones. Y es por eso que nosotros miramos que la sombra del Ser Supremo es una especie de protección para nosotros. Entonces, si yo quiero estar bien protegido, ¿bajo qué protección debo de estar? De Hakadosh Baruj Hu. Eso es lo que nos dice el Tejilín 91. Es lo que dice. ¿Qué es lo que dice el Tejilín 91? El que habita debajo del azúcar, abrigo debajo del talit, dice, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y dice, diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Ser Supremo, en quien confiaré. Él te librará, dice, de la peste. Es bueno tener un techo y que ese techo sea el Ser Supremo, porque en el momento en que nosotros nos salgamos de esa cobertura, estamos quemados por el sol. ¿Tiene sentido o me hicieron daño el sabrosísimo pozole que estuvo? Yo repetí, amado.
Y lo digo sin pena y todo arrabá por la amada, que deliciosísimo. El Ser Supremo en el desierto hizo nubes para protegernos del sol. El Ser Supremo hoy en día también crea nubes para protegernos de los que nos quieren hacer daño. ¿Sabe ustedes que hay personas que nos quieren hacer daño? Sí hay. Y muchas veces lo triste, y me duele decir esto, muchas veces están dentro de nosotros. Es como esa película que dice durmiendo con el enemigo. Porque a algunos no les puede simpatizar una manera u otra, y lo único que demuestran es su, qué sé yo. ¿Me explico? Y esa gente quiere causarnos daño, muchas veces no físico, haciéndonos algo, pero muchas veces el daño también se hace cuando uno habla mal de alguien. Y ya ahorita, el próximo Shabbat, entramos de regreso a las Parashá Metzorá. Y muchas veces hay personas que andan contaminadas y quieren contaminar a otros. Pero esa no es la Parashá, no estamos en la Parashá, estamos en Sukkot ahorita. Nos aguantamos y a 14 para 1 permite llegar hasta el próximo Shabbat. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el techo, para cerrar el punto número 1, el techo en la azúcar viene a cumplir una función. ¿Cuál sería? La de protegernos. La de protegernos. El techo representa a Kadosh Baruj Hu, a su nube que nos protege. Protege al pueblo de Israel de las naciones. ¿Usted cree que las naciones no quieren causarle daño al pueblo de Israel? La última vez en la reunión de la ONU, 191 naciones votaron en contra de Israel. ¿Y sabe usted que esta festividad de Sukkot tiene relación con la guerra de Gog y Magog? No me quise meter ahí, mi amado, porque todavía no llego, pero estamos estudiando eso. Tiene relación con esa guerra de Gog y Magog, cuando todas las naciones van a luchar en contra de Israel. Es bien tremendo la festividad de Sukkot, mi amado. Entonces, también Hakadosh Baruj Hu protege a su pueblo. Israel tiene muchos enemigos. Muchos enemigos tiene. Usted sabe cómo está rodeado por allá. Por un lado tiene a Siria, más para arribita tiene a Irak, por acá tiene a Irak, al otro lado, por allá tiene a Irán. Está rodeado de enemigos. Y todos quieren destruirlos. Pero Hakadosh Baruj Hu los protege. Él los protege de los enemigos. Está rodeado de peligro. Y cuando nosotros habitamos bajo la sombra, bajo el techo de Hakadosh Baruj Hu, lo único que produce dentro de la persona es una emuná y seguridad de que Hakadosh Baruj Hu está en control de todas las cosas. Nosotros no tenemos que tener miedo, mi amado. No tenemos que tener miedo. Hakadosh Baruj Hu no nos va a dejar si nosotros somos obedientes a lo que dice su bendita Torah. Entonces, la primera función que cumple el azúcar, para pasar al punto número 2, es que la azúcar viene a cumplir la misión de protegernos. La azúcar nos da
seguridad y nos defiende en contra de todos los peligros. ¿Qué otra festividad? A ver cómo estamos. Estamos en familia. ¿Qué otra festividad se parece a la fiesta de Sukkot y tiene los mismitos días? A ver, varones, comenten. Pesach. Pesach. Hamatzot, mujeres. Hamatzot. Por 7 días tenemos que comer matzah. Nosotros sabemos que tanto la misbah de Hamatzot como la festividad de Sukkot, estas misbah están muy relacionadas entre ellas. En una comemos, en una es algo que entra y en la otra es algo que está alrededor de nosotros. Hakadosh Baruj Hu, mi amado, entre más uno estudia la Torah, uno se va dando cuenta que Él nos dio las misbah para protección, mi amado. Los misbot nos protegen. Por eso nosotros no debemos de sentir carga. Nosotros debemos de venir alegres a Shabbat. Si otro viene triste, ese es problema de él, déjelo. Sí, porque hay personas que salen enojadas de su casa y vienen a hacer el berrinche, como dicen en mi rancho aquí. El show. Es triste decirlo, pero muchas veces eso sucede. Allá me dieron la enfermedad y aquí quiero venir a curármela. No, no es así. Aquí es para que vengamos y estemos en Sinjá. Es todo. Y yo sé que con estas cosas menos le simpatizo, pero mientras no me salga de la Torá y lo mire por el lado bueno, nos va a ayudar. Así es. La segunda cosa, recuerde que son 7. La segunda cosa es que el azúcar nos protege. Ya lo dijimos que una de las cosas por la que nos protege la lluvia, el viento, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que nos protege, la número 2, nos protege acerca de la luz del sol. La azúcar, el techo del azúcar nos protege de recibir la medida correcta, o sea, yo le puse aquí la reducción, la cantidad apropiada de la or divina que cada ser humano recibe. ¿Están conmigo en esto, mis amados? ¿Por qué? Miremoslo. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos en varias escrituras, y yo espero que esto lo sepa usted de memoria, por eso no vamos a ir a ellas para no perder tiempo. Estoy viendo el reloj. Pero usted sabe de que Hakadosh Baruj Hu es comparado alegóricamente, desde luego, en las escrituras, ¿como qué? Como el sol. Dice que saldrá el sol de justicia. Nos dicen los profetas. ¿Lo dice o no lo dice? Si no lo he leído, tiene trabajo para cuando esté dentro del azúcar, como nos enseñaban anoche, que dentro del azúcar una de las cosas que hace es estudiar Torah. Así es que de estudiar Torah no nos perdemos, amados, por ningún lado. Entonces, Hakadosh Baruj Hu es comparado como el sol de justicia. Dice, y resplanderá el sol de justicia. Y saldrá el sol de justicia. Y los profetas hablan mucho del sol de justicia. Entonces, si Hakadosh Baruj Hu es el sol y el sol da luz, nosotros no podemos recibir toda esa luz divina o toda la esencia de la luz divina dentro de nosotros, porque no estamos diseñados para resistir
la luz, la or divina de Hakadosh Baruj Hu. ¿Están conmigo o no? Porque el hebreo, el israelita, que no piense tener dentro de sí esa or divina de Hakadosh Baruj Hu, yo no sé cómo se va a mover. ¿Me explico? Entonces, la azúcar sirve para que los rayos no penetren completamente. Y es aquí donde a mí me llamó la atención y digo yo, wow, la halajá de nuestros amados en cuanto a cómo debe de construirse el techo, tiene razón con esto, dije yo. Tiene razón con esto, ¿por qué? Porque se deben de dejar ciertas aberturas para que la luz del sol natural no penetre de lleno y nos queme, sino que cuando la luz del sol se haga presente, la luz penetre de una manera un poco suave y nos caliente de acuerdo a lo que nosotros podemos resistir. ¿Correcto? Entonces, lo mismo sucede con la or, con la luz de Hakadosh Baruj Hu. La luz de Hakadosh Baruj Hu no se puede manifestar directamente dentro de nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad para resistirla. Y esto inmediatamente me recordó Parashat Ki Tisa. ¿Qué pasa en Parashat Ki Tisa cuando Moshe Rabbeinu sube por segunda vez a decirle, un gran pecado han hecho ustedes? Voy a ir a ver si Hakadosh Baruj Hu los perdona. ¿Y qué sucede cuando están allá? A ver, ¿quién me puede decir? Amado, pasamos 40 días repitiéndolo y no saben. 40 días pasamos aquí. ¿Me explico? Ni Moshe con toda su kedushá, mi amado, cuando le dice Hakadosh Baruj Hu, te he conocido por tu nombre, y Moshe quiere aprovechar ese momento y Moshe le dice, muéstrame tu kabot. ¿Recuerdan cuál fue la repetición de, qué fue la contestación de Hakadosh Baruj Hu? Cuando los 13 atributos, cuando le mencionan los 13, le dice, ¿sabes qué? No te voy a mostrar toda mi kabot. Te voy a poner en medio de la peña. Amado, esto es Torah. Yo no quiero llegar a viejo y teniendo las mismas preguntas. Esto es Torah básica. No, yo hago la pregunta en general. Esto es pregunta básica. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, cuando yo hago así, cuando les digo que participen, participen. Pero cuando yo hago preguntas así, es parte de las preguntas para darme yo mismo las pautas. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice a Hakadosh Baruj Hu? Le dice, no, le dice, yo no te mostraré mi kabot, dice. Te voy a poner en medio de la peña. Dice, y mirarás solamente mi espalda. Aún Moshe, con toda la kedushá que tenía, no era, y es que no hay nadie, mi amado, que pueda recibir directamente la or del Ser Supremo. Por eso, oiga bien, y aquí viene la enseñanza, por eso Hakadosh Baruj Hu nos da la or de él a cada quien de acuerdo a la capacidad que tenemos cada uno de recibirla. ¿Me explico? Porque si él nos la da toda de un solo, nos quemamos, mi amado. Y esa es una de las cosas que hace el azúcar. Por eso el techo debe de tener
ciertas aberturas por donde pase la luz. Por donde pase la luz. Para que no nos queme. Entonces, otra de las cosas por lo que la azúcar pasa es que el azúcar nos protege de la luz del sol, nos protege de la reducción divina para que nosotros no, y eso es un milagro, mi amado. Ese es un milagro del Creador. Hay un midrash que alegóricamente, oiga bien, alegóricamente dice, y me gustó y tomé nota de eso. Hay un midrash que alegóricamente dice que en el futuro, oiga bien, el sol arderá con toda su fuerza. Dice este midrash, en el futuro el sol arderá con toda su fuerza. A mí me puso a pensar esto, mi amado, creo, aunque es un midrash. Me explico, y una de las cosas que yo he aprendido es a guardar silencio, porque antes yo no entendía estas cosas y yo las desechaba y las juzgaba mal. Y me he venido dando cuenta que he tenido que hacer tefilá y pedirle perdón a Kadosh Baruj Hu por haber sido muy rápido en juzgar. Pero hay midrash que aunque no es Torah, están basados y explicados en base a la relación de lo que dice la Torah. Y este midrash me llamó la atención, y este midrash alegóricamente dice que en el futuro el sol arderá con toda su fuerza. Y se pregunta el mismo midrash, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el sol en el futuro arderá con toda su fuerza? Se estará refiriendo que debemos de buscar una buena crema para ponernos encima de la piel y para que no nos queme. Lo que el midrash nos quiere enseñar es, oiga bien, que los que no se prepararon cuando el sol brille con toda su intensidad, se van a quemar. Dice, se van a volver carbones. Por eso, el que no se prepara con la Torá, se va a quemar. Vamos a andar diciendo, esto dice la Torá, y eso no dice la Torá. ¿No es triste eso? Que muchas veces creemos y mencionamos, y esto de la Torá, y no dice la Torá. Alguien que medio sepa Torá se da cuenta que no dice. Y el problema es que cuando los corrige en medio de la conversación se molestan. Pero ¿cómo vamos a seguir esparciendo confusión dentro de la gente? No se puede. Entonces, el que no se prepara se va a quemar. Por eso, el que se prepara con la Torá, ¿qué va a pasar? No se va a quemar. Así de sencillo, no se va a quemar. Por eso nosotros nos estamos preparando, porque todo lo que está fuera del azúcar y le da el sol, representa un peligro. Cuando yo estoy fuera del azúcar, estoy en un grave peligro. Y no es solamente un peligro, sino estoy en toda clase de peligro. Porque si hubiera solo un peligro, pues de cualquier manera uno lo pudiera evitar. Pero allá afuera hay mucho, estar fuera del azúcar, hay muchos peligros. Y muchas veces, créalo o no, este lugar aquí donde estamos bien cómodos, que muchas veces hasta nos quedamos dormidos,
Es una azúcar. Y en el momento en que nosotros nos salimos de aquí, y cuando hablo no digo cuando nos vamos para la casa, cuando digo que nos salimos de cualquier manera, estamos en peligro. Por eso nosotros debemos de estar todo el tiempo dentro de la cobertura del Ser Supremo. Estamos en peligro de toda clase. Número 3. La azúcar tiene relación con el Shabbat. La azúcar tiene relación con el Shabbat. ¿Qué decimos en cada Shabbat? ¿Puedo preguntar eso? ¿Qué se dice? Shabbat Shalom. Sí. Y también tiene relación con el Shalom, ¿sabe? Tiene relación con el Shalom. Ahí vamos a ver, ahí viene uno de los puntos. La azúcar tiene relación con el Shabbat. En cada Shabbat, yo no sé si nuestro Sidur lo traerá o no, pero en cada Shabbat, en los Sidur, en los Beja Knesset, se dice dentro de las oraciones, dice, coloca sobre nosotros la azúcar de Shalom. Cada Shabbat. Cada Shabbat. Entonces, si nosotros relacionamos esto, el techo, la luz que nos protege, y le agregamos el Shabbat, nosotros nos damos cuenta que la luz de el sol no solamente debe de brillar durante los días de semana, sino también en el Shabbat. En el Shabbat. En el Shabbat. ¿Por qué? Porque en el Shabbat, un Shabbat como hoy, y que tenemos, o los que tienen su sukkah aquí, deben de pensar lo que introducen dentro de la sukkah. Yo no sé si usted vio la reflexión que nos dieron anoche, donde nos decían de las cosas que se deben de hacer dentro de la azúcar. Dentro de la azúcar se debe estudiar Torah, se debe de hacer tefilá. Dentro de la azúcar está prohibido hablar lechón jará, bueno, adentro y afuera. En la azúcar se debe de comer, se debe de tener buenos invitados, los invitados deben de pedir permiso, pues ya esas son otras cosas, ¿verdad? De cortesía. Los invitados no deben de llevarse las cosas sin permiso. Y parecieran cosas, pero son necesarias decir estas cosas porque en veces como que se nos olvida. Entonces, dependiendo de lo que nosotros introducimos al azúcar, eso es lo que nosotros vamos a obtener como resultado. Dentro del azúcar, cuando nosotros entramos a nuestra propia azúcar, ¿qué debemos ver? De acuerdo a estos primeros 3 puntos, ¿qué debemos de ver dentro del azúcar? Cuando nosotros entramos. La luz, correcto, pero ¿qué clase de luz? ¿Natural o divina? La luz divina. Porque el azúcar es un lugar de kedushá. Y por el ser correcto de respeto, y por ser un lugar de kedushá y de respeto, quiere decir de que yo estoy guardando bien las cosas. Por lo tanto, cuando yo entro, lo primero que miro, lo primero que debo de ver es la luz divina de Hakadosh Baruj Hu. Esto pudiéramos convertir estas preguntas y decir, ¿qué miramos cuando venimos a la Kehilá? ¿Qué es lo que miramos? Miramos Kedushá.
Amado, yo sé, y discúlpenme, y esto, pero yo les decía que cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y estas cosas no se dicen por nadie en particular. Pero si nosotros no nos vamos para arriba en Kedushá, ahí vamos a estar siempre las mismas preguntas, las mismas quejas, la misma lloradera y todo, y lo mismo. ¿Y qué te dijo aquí? ¿Qué te dijo allá? Y lo mismo problema, amado. Es hora que esta Kehilá, mi amado, nos vayamos para arriba en Kedushá. Nos vayamos para arriba en Kedushá. Así de sencillo. Nos vayamos para arriba en Kedushá. Y la pregunta es, ¿qué nosotros vemos cuando venimos a la Kehilá? ¿Vemos la luz divina adentro? Porque si no vemos la luz divina, estamos en peligro. Estamos en peligro. Porque quiere decir de que la luz, que ha entrado otra luz y no la luz divina. Y cada Shabbat, nosotros cuando nos reunimos en el Bet HaKnesset, esta es una sukkah permanente. Debemos de ver la luz divina. No se deje entretener, mi amado. Estudie Torah. Tenemos que, y el primerito soy yo, debo de vivir Torah, a practicar Torah, a hablar Torah. El primero soy yo. Número 4. Hablando del pueblo que pertenecemos, la sukkah también simboliza en alguna manera el exilio. La sukkah simboliza la diáspora. ¿Correcto? La sukkah simboliza la diáspora. ¿Por qué? ¿Qué representan la sukkah en la diáspora? ¿Qué tipo de habitación representan la sukkah en la diáspora? Si alguien quiere participar. ¿Qué representan la sukkah en la diáspora? ¿Qué representan la sukkah en la diáspora? ¿No se les ocurre nada? Una vivienda temporal. Una vivienda temporal. Lo mismo que representó allá para nuestro ancestro, allá en el Bamidbar. Una habitación temporal. La sukkah en el exilio significa una vivienda provisoria. Porque la sukkah en el exilio, la sukkah en la diáspora, debemos de meternos esto en nuestra cabeza, no es nuestra casa. Porque una sukkah, con todas las facilidades que pueda tener, aún sigue siendo incómoda. Pero cuando usted está en su casa, usted no se siente incómodo, ¿no? Por favor, no me diga si yo me siento incómodo en mi casa, porque entonces sí ya le digo Shabbat Shalom. Sí, porque hay personas que se sienten... Y eso es lo que representa la sukkah en el exilio. Esta sukkah que nosotros vemos es algo temporal. Quizás son incómodas, quizás nos da el frío, qué sé yo qué, agréguele. Pero cuando uno llega a casa, uno se siente cómodo. Y esta no es nuestra casa. Nosotros debemos de entender que lo fijo es mejor que lo temporal. Porque lo temporal, lo temporario es incómodo. Es incómodo, es pasajero. Por eso cuando Mashiach venga, Él dice, yo los voy a recoger desde los 4 confines de la tierra a mi pueblo y los voy a llevar a Israel. Allá es. Y nosotros debemos tener esa mentalidad. Esa mentalidad. Entonces, número 4, la sukkah simboliza el exilio.
Número 5. Oiga bien. Número 5. La azúcar es para Hakadosh Baruj Hu. La azúcar es para Hakadosh Baruj Hu. Desde luego, en una forma, se explica de esta manera, en una forma para que nosotros entendamos. Nosotros ya entendemos que ni el Bet Hamidash, y sabemos todas esas cosas. Cuando Shelomo Amelech dice, ¿qué es esto que yo he construido? Dice, esto no te contiene a ti. Tú eres inmensamente más grande que esto. Pero es una manera para que nosotros la entendamos. ¿Por qué el azúcar es para Hakadosh Baruj Hu? ¿Por qué? Si yo le preguntaría, y participen, ¿por qué ese azúcar que usted mira, por qué es para Hakadosh Baruj Hu? A ver, cualquiera, varones y mujeres pueden participar. Está facilito, mi amado. Sí, ¿por qué es para él? Si esta es mi casa, si esta es mi quejilá, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando venga? Introducirme, ¿no? Así es, no voy a quedar allá afuera. La azúcar es para que Hakadosh Baruj Hu, la Shekinah de Hakadosh Baruj Hu se introduzca. ¿Se fija que estas cosas son diferentes, mi amado? Porque sabe que esto no, estas cosas yo lo miro como un reto que me ayuda a cambiar. El resto lo podemos aprender. Pero cuando yo tengo este concepto de las cosas, que todo lo que yo hago está en función de agradar a Hakadosh Baruj Hu y de tener el favor divino de Él, entonces yo voy a ver en todo, inclusive en mi casa se tiene que reflejar la Shalom de Hakadosh Baruj Hu. Y la Shalom representa parte de su Shekinah. Porque una casa sin Shalom, olvídese. Olvídese, mi amado, es un caos. Y donde hay caos, Hakadosh Baruj Hu no está ahí, amado, no está. Yo pienso que estas cosas, si no las aprendemos, mi amado, y no buscamos cómo ser mejores, cómo no elevarnos en Kedushá, ya estamos a unas cuantas parashot de terminar el Sefer Vayikra. Y el Sefer Vayikra ahorita de esto nos va a hablar, de pura Kedushá. De pura Kedushá nos va a hablar. Sean Kadosh como yo soy Kadosh. Y hagan esto porque yo soy así. No hagan como las naciones. Y miramos que por donde quiera, ahorita en Parashá Kedoshim, Parashá Emor, Parashá Haremot, todas esas comienzan a hablar de pura Kedushá para el Ser Supremo. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar dentro de nuestra Sukkah. Si no entendemos eso, mis amados, siempre vamos a estar así, miren. Usted se va a enojar conmigo, me va a decir lo que usted quiera, lo que quiera. Pero cuando buscamos la Kedushá, vamos a estar en más armonía. Vamos a estar en más armonía. La Kedushá yo no la inventé. El ser mejor yo no lo inventé. Son cosas que vienen directamente de Hakadosh Baruj Hu. Entonces cuando nosotros hacemos, aunque nosotros hagamos la Sukkah, nosotros debemos de estar en mente que lo que hace, yo no sé, nuestros amados Posadas, si cuando ellos dedicaron este lugar, no pensaron otra cosa que la presencia de Hakadosh Baruj Hu estuviera aquí siempre. Emet, claro que sí. Entonces, cuando yo construyo algo, cuando yo construyo mi Sukkah, yo debo de tener en mente de que aunque sea algo simbólico, cuando yo entre, ahí pueda estar la Shekinah, la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Es otra manera de ver las cosas. Esto lo único que hace es enojar a uno, pero a los que no nos acerca más al Creador. Nos acerca más al Creador. Amado, ¿quién ha dicho que las medicinas buenas son las más dulces?
¿Usted alguna vez ha ido al doctor? Y quizás ha ido con una fuerte infección o algo, no sé, lo aleno, pero casi siempre las medicinas que nos hacen mejor y nos matan todos los virus, microbios que tenemos son las que no nos gustan. Y si yo tuviera que comparar, eso vendría siendo la medicina para cambiar nuestra manera de ser y que seamos personas diferentes, es una buena dosis de Kedushá. Es mi punto de vista, no tiene que estar de acuerdo. Entonces, cuando nosotros hacemos la suká, lo primero que nosotros al introducirnos, lo primero que debemos de ver es la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Oh, qué bonita tener la Torah ahí, la Emet del Ser Supremo, y qué sé yo qué, pues como cada quien adorne su propia suká. Porque Él convive, Él quiere convivir con nosotros. Él quiere convivir con nosotros. Este mueble que yo tengo detrás de aquí, ¿qué es lo que es para la Torah? Es una suká, es una protección. Una suká es una protección. La suká en el desierto fue para proteger. Vaikra 23-24 dice, y ¿sabe qué? También es una misbah, que esto dice, habitarás en suká para que se lo cuente a tus generaciones. Léalo, mi amado. También es una misbah. También es una misbah que debemos contarlo a nuestras generaciones. Entonces, es una protección. Ahora usted me va a decir, pero ¿cómo eso de que la azúcar es para Hakadosh Baruj Hu? Cuando nosotros hacemos Kiddush, ¿qué es lo que en qué tejilín, qué número de tejilín, qué número de salmo nos lee el Hasán cuando vamos a hacer Kiddush antes de tomar? No diga el número, diga lo que dice el Hasán. ¿Qué dice? Yahweh es mi roe, nada me faltará. ¿Lo dice o no lo dice? Roe es en hebreo, pero cuando nosotros leemos la otra versión dice Yahweh es mi pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor cuando saca a su rebaño y lo lleva a que paste y llega la noche? ¿Qué necesita el pastor? ¿Qué necesita el roe? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que necesita cuando llega la noche el pastor? Un lugar donde el pastor meterse y poder cuidar y ver a su rebaño. Cuando nosotros estamos en la suká y decimos que es para Hakadosh Baruj Hu, Él nos está viendo y nos está cuidando, nos está dando su protección. Y es interesante, si ustedes se fijaron en la enseñanza que dio nuestro amado Rapayá el primer día de Sukkot, él puso ahí dentro de la enseñanza un texto que decía de que nosotros también para Hakadosh Baruj Hu no solamente representamos la suká donde Él habita, sino también su pueblo representa para Él un viñedo. Creo que lo dice el profeta Yesayahu, que Él cuida el viñedo, compara a Israel con un viñedo. Y también el que cuida un viñedo, después de hacer su ronda para que los animales no anden estorbando la fruta y todo, pues el viñedo, ¿qué es lo que hace? Va a descansar
en un lugar para protegerse de los rayos de la noche y seguir cuidando o estar alerta a cualquier extraño que llegue. Nosotros hacemos la suká, pero el que habita la suká es la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Es por eso que aquí esto que estoy diciendo yo va de acuerdo. Cuando nosotros somos justos para referirnos a las cosas de los amados, lo único que yo miro es de que de todo esto que hemos dicho, de ahí es donde sacan ellos muchas sus ordenanzas, sus takanot, lo que le llaman los takanot rabínicos, takanot de Rabanán que le dicen. Me explico, porque todo esto va de acuerdo, porque si dentro de la suká está la Shekinah, nosotros no podemos hacer adentro, y comienzan ellos una serie de ordenanzas, no podemos hacer cosas impropias. Vení, te voy a decir algo que miré. No, cuidado. Si eso sucediera, esa suká no es kasher. Me duele decirlo. No es kasher, mi amado. Pues ¿cómo va a estar Abba donde se están diciendo cosas inapropiadas? Por eso el amado que nos enseñó anoche, él decía las cosas que debemos de hacer, estudiar esto, lo otro, tremendo. Yo tengo que hacerlo también. El primero que tiene que hacerlo soy yo. También podemos decir que la suká para Hakadosh Baruj Hu se compara con el Bet Hamidash. ¿Qué sucedió en la inauguración del primer Bet Hamidash cuando lo inauguró Salomón Amelech? Que dice que la Shekinah descendió de los Shamaín, ¿no? Descendió. ¿Para qué? Para posesionarse y estar ahí en el Kadosh HaKadoshim. Así de sencillo. El Bet Hamidash representó en alguna manera la suká para el Creador, donde iba a habitar. Tenemos varias referencias. Por ejemplo, hay un tejilín que dice: y su suká será en Jerusalén y su vivienda en Sion. Nosotros construimos, pero el que se revela adentro es Hakadosh Baruj Hu. O sea, dicen nuestros amados, por eso cuando nosotros construimos una suká, si lo hacemos con el debido respeto, con la debida kavaná, con el debido objetivo, la presencia de Hakadosh Baruj Hu se va a revelar en ese lugar. Nosotros construimos, pero Hakadosh Baruj Hu es el que se revela dentro. Número 6, mis amados, ya termino. La suká también representa una jupá. ¿Qué es lo que se hace debajo de una jupá? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué nos hace recordar cuando alguien está bajo la jupá? Que hay matrimonio. Hay matrimonio. Especialmente nos hace recordar lo que cubren. Aquí han habido bodas. ¿Y qué es lo que se pone como techo en la parte de arriba? Un talit. Y de las cuatro esquinas representando los misbot. Y no estamos fuera de orden, mis amados. No estamos fuera de orden. Una jupá, oiga bien, debajo de la jupá es donde se colocan los novios. Y cuando nosotros estamos
dentro de la Sukkah, nosotros estamos con Hakadosh Baruj Hu. ¿Dónde fue llamada Jupá? Ya lo leímos, Isaías 4, 5 y 6, no sé qué dirá sus versiones, ya estamos por terminar, mis amados. Dice, entonces sobre todo cimiento alrededor del monte de Sión, Yahweh creará una nube, una jupá, y humo de día y resplandor de fuego de noche, de fuego en la noche, para que cubra sobre todo mi cabot. Será refugio para darle sombra en el día de calor abrasador, para hacerle refugio y protección en las tormentas. La Sukkah también representa una jupá, es donde se ponen los novios, y nosotros hemos dicho que An Israel es la novia de Hakadosh Baruj Hu. Y debajo de la jupá lo que sucede es matrimonio. Algo muy interesante que recordar también en esta festividad a uno de nuestros patriarcas. ¿Recuerdan el nombre de uno de nuestros patriarcas que tiene que ver con Sukkot? Sefer Bereshit, Jacob, correcto, Jacob. Después que Jacob viene, oiga bien, oiga, mire qué interesante esto, mi amado. Después de que Jacob viene, que está fuera de Eretz Israel, viviendo con Labán, y él regresa a Eretz Israel, ¿dónde fue primero? Cuando sale de donde Labán. A un lugar, dice la Torá en el Sefer Bereshit, que fue a un lugar y construyó casa y sukkah para sus animales. ¿Correcto? Y luego dice la Torá, y llamó ese lugar, ¿cómo lo llamó? Sukkot. Nuestros amados se preguntan, ¿por qué no le llamó un lugar de residencia? ¿Por qué no le llamó la residencia del patriarca Jacob, el futuro que va a dar las 12 tribus? ¿Por qué no le llamó? De acuerdo a lo que hemos dicho hasta este momento, ¿por qué cree que no lo llamó? Porque Jacob tenía en mente una sukkah, un sukkot es un lugar donde uno habita con el Ser Supremo. Y lo que tenía él en mente al llamar ese nombre allí era de que lo principal para él era habitar bajo la presencia de Hakadosh Baruj Hu. ¿Hace sentido, mi amado? O sea, lo que me lleva a todo esto cuando pues estamos estudiando que de que cualquier cosa que nosotros hagamos debemos llevar en mente siempre a Hakadosh Baruj Hu. ¿Qué es lo que dice el Tejilín 8:16? Si no me equivoco. Dice, a Yahweh pondré, ¿qué? Siempre delante de mí. Esa es la mente de un Shomer Torah. Nosotros ya no estamos en las naciones. Nosotros ya estamos en los caminos de la Torah, y por estar en los caminos de la Torah, siempre nuestros pensamientos deben llevar a Hakadosh Baruj Hu siempre delante de nosotros. Si no es esa cita, se la confirmo después, pero dice el Tejilín, a Yahweh pondré, el Melech David dice, a Yahweh pondré siempre delante de mí. Porque cuando Hakadosh Baruj Hu va delante de nosotros, Él nos va guiando y no nos equivocamos. El problema es de que nosotros queremos
tomar el lugar de él, ir adelante y que él venga detrás y llevarlo a él por donde cada uno de nosotros queremos ir. Y así no es como trabaja Hakadosh Baruj Hu. ¿Hace sentido todo esto? Yo sé que no es popular. Pero lo único que esto nos hace, mis amados, lo único que yo estoy motivando es de que subamos en Kedushá, el que quiera, ¿verdad? Entonces, Jacob le llama a ese lugar Sucot, no le llama a su residencia, no le llama a mi residencia ni nada, sino le llama Sucot porque Sucot es habitar con Hakadosh Baruj Hu. ¿Y sabe qué? Cuando estuvo con Labán construyó Sucá él para habitar allá. Nomás dice la Torah que habitó. Y el vivir Jacob con Labán todo ese tiempo, vivir fuera de Israel, representa en alguna manera el exilio. Por eso en cuanto él cruzó la frontera para Israel, él construyó donde habitar, pero al lugar le llamó Sucot porque él quería habitar su mente era estar en contacto con Hakadosh Baruj Hu. Por eso, para poder conectarnos, oiga bien, y aquí podemos sacar esta lección, por eso debemos de tomar el ejemplo de nuestro Avinu Jacob. Para poder conectarnos con Hakadosh Baruj Hu, necesitamos de un lugar. Necesitamos de un lugar. Tengo que decir esto, aunque menos le simpatice. La gente que anda brincando de un lugar a otro lugar, no, esa gente no es nada. Así de sencillo. Nunca echa raíces en ningún lugar. Así de sencillo. Yo sé que suena, y yo espero que nadie lo esté diciendo, lo está diciendo por mí. No, yo tengo muchos problemas para estar pensando en alguien más. Necesitamos un lugar para poder conectarnos con Hakadosh Baruj Hu. Necesitamos un lugar. Y ese lugar, yo no le digo qué lugar, el lugar escójalo usted. El lugar escójalo usted. Pero brincar de un lugar a otro, ¿cuál es su lugar para conectarse con Hakadosh Baruj Hu? Número 7 y último, mis amados. La Sucá, oiga bien, qué hermoso esto. La Sucá debe ser un lugar de shalom. No le da eso alegría. Donde quiera que nosotros estamos, debemos de estar en shalom. Nosotros no debemos de ser personas problemáticas. Que cuando nos miran, lo menos que quieran, ahí viene Moshe, mejor me le corro porque no. Sí. Me explico, mi amado, créalo, yo los amo a todos y considero este lugar parte mío. Voy a estar aquí hasta que me saquen. Y yo espero no dar problema. Ni darle problemas, créanlo, lo único que queremos es de que vayamos para arriba juntos, es todo. ¿Usted cree yo me pongo al castigo de Hakadosh? Mire, escuche esto que le voy a decir, es bien serio. Yo me pongo a que Hakadosh Baruj Hu me castigue a mí si cada vez que yo vengo aquí parado, yo vengo pensando en alguien en particular. Lo aleno, Hakadosh Baruj Hu me libre de eso. ¿Sabe cuál es la única preocupación que tengo yo cuando yo vengo aquí? Poder transmitir el mensaje que Hakadosh Baruj Hu me da para aquí, para nosotros. Eso es lo que me preocupa.
Eso sí me preocupa. Por eso yo no debo de tener, yo debo estar libre de prejuicios aquí. ¿Cómo voy a estar yo hablando aquí de Shalom y yo no voy a estar en Shalom con ustedes? Ahora, ¿qué significa que la azúcar debe ser una azúcar de Shalom? Después de los 7 días, no es una azúcar para que la Shalom dilate 7 días. Porque después que esa azúcar vayan a tirar la basura, queda esta azúcar, donde vamos a estarnos reuniendo en Shabbat durante la semana, los que viven cerca, vamos a estar conectados a través del internet, los que vivimos largo, debemos de estar en Shalom. Y la Shalom no dilata solamente por 7, 8 días. La Shalom debe de continuar aquí cada Shabbat. Y que estemos en Shalom, ¿sabe qué, amado? Que estemos en Shalom no quiere decir que usted y yo debemos de estar de acuerdo en todo. Yo respeto, yo sé que el otro día se me arrimó un amado y me dice, nadie me entiende. Imagínense. Dice, nadie me entiende, dice. Hablo de Torah, dice, pero aquí, así me dijo mi amado. Basta de testigo. Dice, nadie me entiende lo que digo. Dice, como que si no estudian Torah, dice. Yo tengo mucha educación. Y yo solo... Y ahí me hizo unas preguntas y le digo, verdaderamente que usted sí, yo tampoco entiendo. Amado, me lo están diciendo a mí. Nosotros debemos de ser humildes, mi amado. Nosotros debemos de esforzarnos. Los que nos paramos aquí tenemos una gran responsabilidad. Yo no creo que nadie quiera viniendo querer ser mejor que otro, querer competir. Tenemos la responsabilidad de la enseñanza y si nosotros enseñamos mal, pues la gente aprende mal. Yo no sé si nosotros deberíamos de revisar y borrar todo lo que nos han, poner todo a un lado lo que hemos aprendido y volver a comenzar de un ABC para ir sentando base ya. Que no cada quien tenga su propia, no sé qué palabra usar, pues su propia... No, uno puede tener punto de vista, sino su propio dogma, que de todo, de cualquier cosa hace un dogma. No quiero decir la palabra teología, ¿verdad? Que cada quien su propio, correcto, su propia doctrina. No, en la azúcar debe de haber Shalom. Y dije yo, ¿qué quiere decirnos esto el pasaje? Y oiga, qué interesante. Tener Shalom no significa, y escuche, ya con esto estamos por terminar, porque es el número 7, es el último. Tener Shalom no significa que todos pensemos, oiga bien, en la Torah sí. Pero fuera de la Torah, usted puede tener su propia idea y es muy respetable. Y yo tengo que tener respeto de escucharlo a cualquiera. Pero que usted me diga a mí, yo no estoy de acuerdo, eso no quiere decir que no podamos estar en Shalom. Porque estar en Shalom, bajo la azúcar, es que cada quien está en su lugar. Cada quien está en su lugar. No viéndonos unos más que otros. ¿Qué quiere decir que cada cosa esté en su lugar? Aquí está la cama, aquí está la mesa, encima de la mesa, dentro del azúcar, está la Torá, aquí está la lámpara, aquí está la botella de agua para en la noche cuando me desee tomar. Y todo, quiere decir que todo está en armonía. La cama es igual que la mesa, no es igual, pero todo está en armonía y todo embellece el azúcar y todo está en quietud, en Shalom. El concepto de Shalom es la base de la unidad. Si no estamos en Shalom, no podemos trabajar en unidad.
unidad no significa uniformidad. Por eso nos decimos cada vez Shabbat Shalom. Termino con esta pregunta. El que quiera contestar está libre, pero ya con esto termino. De hecho, ya terminé. La pregunta es esta, mi amado. Se me viene. Ahorita, dentro de poco, vamos a hacer la misbah de Lula. Yo pregunto, mire, oiga, escuchen la pregunta. ¿Podemos hacer la verajá de Lula si en vez de tener las 4 especies tenemos 3? A ver, varones. Supóngase que los etros no llegaron a tiempo y tenemos 3 cosas nomás. Es suposición, ¿ok? Y vamos a sacar una lección de esto. ¿Podemos hacer la verajá de Lula? No. Porque ¿qué hemos aprendido? Que nos los han enseñado, amado. Yo los he aprendido de ustedes mismos.